también son de las cosas que voy a platicar, porque a partir de este año estamos trabajando en alianza. Bueno, no a partir de este año, desde el año pasado lo hemos estado haciendo, pero ya ahora mucho más en forma. Entonces son de las cosas que también voy a platicar un poco ahorita del festival. Y a ver, un poco lo que decían de la historia. Bueno, para anteceder, yo creo que muchos de ustedes conocen lo que era la Semana Cultural Lésbica Gay, que la hacía... Que levanten la mano. La Pepa Covarrubias, José María Covarrubia, ¿no? Ahora resulta que todas son jóvenes. Que ninguna había nacido todavía, ¿no? No había nada. No sabemos procesado. Más bien. Pues bueno, la Semana Cultural, pues yo creo que es el evento, y no lo creo, estoy seguro, el evento artístico, específicamente artístico, más antiguo de la comunidad LGBT que hay en el mundo. De hecho, hace poco, y estoy a punto de recuperarlo, ya lo ubiqué donde está en un archivo en la UACM, alguien me manda una foto de una nota de un periódico en Holanda de 1986, donde hablan de que por primera vez en el mundo se hace una iniciativa cultural, y además a ellos les sorprendía que fuera en México, ¿no? Y que por primera vez se hacía una iniciativa artística que tenía que ver con la comunidad lésbica gay, porque en esa época se hablaba solo del lésbico gay, ¿no? Casi se debió haber quedado. En esa época se hablaba un poco más de eso, y hablaba de eso, y que estaban muy sorprendidos que en un país, obviamente con una tradición tan machista como México, existiera una iniciativa así en el mundo, ¿no? Entonces ya tengo por ahí el archivo ubicado, se los compartiré para tener fe de que sí, realmente sí somos la iniciativa artística más vieja, porque además se empieza a contar, en este año llevamos 26 años de festival, lo que sería la semana, en realidad serían 27, no, porque yo hice una y media, que ahorita explicaré el por qué, pero eso sería oficialmente, que se empieza a contar oficialmente desde que la UNAM la coge y empieza a hacer el choco, pero ya tenía su antecedente, que eran las jornadas de cultura homosexual, con Hugo Patiño, luego con Sexpol, luego Patria Jiménez, y el mismo José María hicieron cosas, José Antonio Alcaraz. Sí, fíjate que ahorita estás platicando de estas ricas historias. Yo en 86 todavía estaba en la escuela, en artes plásticas, y me tocó ver el primer póster de la Semana Cultural, que estaba impreso en papel revolución, que era una figura masculina en claroscuro. Era un dibujo de Arturo Ramírez Juárez. Sí, en claroscuro, y estaba hecho en papel revolución. Yo tengo ese póster. Sí, precioso. Que yo en aquel entonces era una jovencita, ingenua, si era alguna vez muy joven, y entonces fue para mí fue un impacto ver que se hablaba porque ya llevaba ese nombre. Llevaba, si mal no me equivoco, ese póster del que hablas en papel revolución, que era una figura masculina, como un poco andrógina, ¿no? Era un dibujo de manera de Arturo Ramírez Juárez, que se hizo en 1982. El dibujo. No, entonces creo que estamos confundidos. El póster que yo hablo, que es el primer antecedente que existe, es de un evento que se llamaron Jornadas de Cultura Homosexual. Era un dibujo de Arturo Ramírez Juárez, y se hacía en la Galería Araidel Fopa, que es exactamente donde ahorita está el Hotel Mazatlán. O sea, ese lugar ya estaba predestinado para hacer, ¿no? Entonces justo ahí fue la primera, y justo lo que expusieron fue una serie de dibujos de Arturo Ramírez Juárez, y ese era uno de ellos. Era muy curioso porque el póster servía también de programa en mano, entonces tú arrancabas el póster y atrás venían las actividades, que unían, me imagino, pero no había para la época, es que la gente de repente no entiende, y yo estoy de acuerdo contigo que para qué vamos a hablar de nuestra historia, pero creo que es necesario lo impactante que era ver en un póster en la calle la palabra homosexual, punto. En 1982. O sea, te quedas, ¿qué está pasando, Dios mío? Por principio de cuentas, en aquel entonces, pues yo decía, ay, pues no soy la única jota en la munda. Yo desde chiquita sintiéndome muy importante, ¿verdad? Y no, o sea, fue impactante, fue importante
porque a una generación, a mi generación, fue abrirnos los ojos de que no estábamos solos y de que había gente creativa entre nosotros. Exactamente. Fue una jornada muy pequeña, fueron 3 días nada más. Estuvo la exposición de Arturo Ramírez, hubo algunas mesas donde se debatían cosas del momento, cosas del colectivo, temas de interés del colectivo en ese momento. Al año siguiente no se hizo nada, en el 83, pero en el 84, que hubo una cosa ahí mundial que se llamó Año de la Unión Gay, o una cosa así, de esas instancias internacionales que promueven una cosa, se realizó en la galería de la editorial Penélope, ya con el nombre de Jornada Cultural Gay. Ese fue el año justo donde ya intervino Patrick Jiménez y José María Covarrubias, Federico Ibarra y José Antonio Alcaraz. Ellos la organizaron en el 84, 85 la vuelven a hacer, hicieron cosas de hecho en el Poliforum, Tito presentó algo en el Poliforum en el 85, y en el 86 se hace en el Club de Periodistas, ya como mucho más en forma, ya con los artistas que después pasarían a formar parte de lo que muchos conocieron como el Círculo Cultural Gay, que eran Naum Becenil, Armando Cristeto, Miguel Cano, Reinaldo Velázquez, Yolanda Andrade, Salvador Salazar, el taller de documentación visual, que básicamente era Antonio Salazar, pero bueno, se llamaba taller de documentación visual. Toda esta banda que después pasaría a formar parte del Círculo Cultural son quienes ya forman esta semana en el 86, que tienen además una muestra plástica que es la que le abre las puertas de la UNAM, porque la cura Olivier de Bray, ¿no? El mismísimo Olivier de Bray es el curador de esa muestra plástica, y ahí sí ya dura una semana con mesas redondas, presentaciones editoriales, danza, teatro, y me recuerdo muy bien, igual el póster blanco, el papel bond, con una G rosa y que decía Semana de Cultura, porque no era cultural, Semana de Cultura Gay, ¿no? A ver, tantito, que perdón que te interrumpa, Salvador, anuncios en la cárcel comercial para que se empiecen a poner de acuerdo. En lo que estamos charlando y para que nos vayan chupando, hay una promoción de Montejo y Pacífico, sus chelas favoritas a 20 pesos. Promoción de cerveza, Montejo y Pacífico, 20 pesos durante la charla. Así es. Entonces te contaba, y se hace como más en forma, no, la clausura es en el Poliforum, se me va el nombre de la obra, era Tito Raúl Buenfil, exactamente, Tito Raúl Buenfil, esta mujer, las mujeres asesinas, ¿cómo se llama? Que era la fiscal o guapísima también. No es Nuria Baj. No, que fue mujer de Tavira, Bianchi. José María Bianchi. Ellos montando una cosa teatral de José Antonio Alcaraz, precisamente en el Poliforum, era la gran clausura del evento. Eso fue en el 86, y yo creo que tuvo tantísima calidad que le abre las puertas de la UNAM, y al año siguiente pueden ir a tocar la puerta, ya José María Solo, ya Sin Patria, ya José María Solo, como Círculo Cultural Gay, tocar las puertas a la UNAM y pedir un espacio. Y obviamente el espacio que le dan es el Museo Universitario del Chopo, un poco por la dinámica de ese museo y la visión de ese museo, que era como acoger todas estas identidades marginales en esta época, no, como rescatar toda esta cultura que estaba considerada como fuera de, ¿no? Entonces, que ya que acudían pues acordémonos que ahí se gestó el Tianguis Cultural de Chopo. El Tianguis Cultural de Chopo, y a ver, por ejemplo, la gran importancia también del círculo, no sé si te acuerdas, es que era como que previo a la marcha, y cuando empezamos a vernos todos, como en aquel momento el ambiente gay y lésbico, hasta ahí lo dejamos, en ese momento así era. Éramos pues pocas las que estábamos desclosetadas, pues ahí era donde veíamos a todas las amigas. El fenómeno y la importancia, yo creo, más allá de que si fue la primera o no, o lo que fuera, yo creo que la importancia que tuvo es que generó un espacio donde la gente podía reconocerse con otro igual, con su par.
no, porque estamos hablando del 86, o sea, no, ni pensar que existían. Ahorita ya hay foros y debates y festivales que surgen como así de la manga, de repente aparecen uno y otro. No, en esa época no había nada, no, nada. Entonces el único espacio donde podías ir y reconocerte con el otro y darte cuenta que no estabas sola, así como no soy la única en el mundo, no, era la Semana Cultural Gay, ¿no? Y además donde se debatían los temas de ese momento. Yo me acuerdo de haber visto unos agarrones tremendos por el voto rosa y todos estos temas, pero eran agarrones además de altura. Era interesante porque en esa época sí había debate. Yo, y lo tengo que decir honestamente, creo que estamos ahorita atravesando como un bache impresionante el movimiento LGBT y todo lo que quieran decir. Tiene como un bache, no hay debate, no hay personajes, no hay representantes. En esa época sí lo había, ¿no? Y ahí era donde se gestaban estas cosas en la Semana Cultural, ¿no? Y servía justo para eso, para identificarte con tus pares. Yo recuerdo, siempre lo cuento, y ya es hasta cliché, pero para que los que no lo han oído, pues que la vuelvan a oír, que lo oigan, y los que ya lo oyeron, que lo vuelvan a oír. Yo me acuerdo que yo llegué de Veracruz, yo soy de Veracruz, y pues saliendo de closet tú te sientes sola en el mundo, y la única y rara y todo. Justo caí a vivir a Santa María la Ribera, y una tarde dando la vuelta me topé con el Chopo, y pues dije, aquí pasa algo que como que me llama, ¿no? Entonces, las cabras siempre tiraremos al monte. Entonces me metí y resulta que lo que estaba aconteciendo ahí era la Semana Cultural Gay, ¿no? Me tocó ver justo un debate sobre el voto rosa que me pareció interesantísimo. Imagínate una sintiéndose sola, viniendo de Provi, y de repente ves eso y dices, wow, y nosotros alcanzamos a debatir estas cosas, pues qué interesante. Y luego me toca ver a la Cebra, pues por primera vez ahí sintiéndome orgulloso de lo que yo era. Sí, ahí fue donde empezó la Cebra. Ahí empezó la Cebra, ahí empezó Horacio también. Sí. Ahí empezaron muchísimos artistas que ahorita ya trascienden incluso de la identidad homosexual y ya tienen que ver más con su trabajo artístico, ¿no? Porque sí es de una calidad impresionante. Ahí empezaron, ¿no? Entonces me tocó ver eso y me pareció muy interesante todo lo que se gestaba ahí, muy interesante que te sentías orgulloso de lo que veías ahí, ¿no? Me tocó ver la muestra, ¿no? Conocí a varios artistas y ahí fue cuando me empecé a interesar como en estas cosas, ¿no? José María llevó 17 años de forma irregular, hay que decirlo, la Semana Cultural, ¿no? Porque todos los que conocemos a José María sabemos que era muy bipolar y que entonces había veces que le salía muy bien el asunto, había veces que se dejaba llevar por sus pasiones y salían otras cosas, pero más allá de eso, de hablar si lo hizo bien o mal, lo importante es que lo hizo y mantuvo sin un peso, sin un apoyo, incluso con la misma comunidad a veces encima y en su contra, un espacio durante 17 años. 17 años, sin beca del FONCA, no como ahora todo el mundo, sin apoyo del gobierno del Distrito Federal, sin apoyo de la asamblea, sin ir como muchos que van a chillar y a pedir chichi que se las dan. No, José María lo hacía con sus recursos, ¿no? Luego se hablaba que si la obra, que si la vendía, pues de algo tenía que vivir el hombre, ¿no? Yo entiendo, y de algo tenía que pagar su renta, su teléfono y todo lo que implicaba. Ay, las eternas quejas de Pepe por el recibo del teléfono, me acuerdo. Eso sí me acuerdo mucho, sí, y además, como solía decir esta parte, es que no me ayudan ni con el teléfono, pinches locas. A mí me lo dijo una vez, viéndome a mí directamente a los ojos. Ay, y era real, ahora sí, ahora me toca hacerla a mí, lo entiendo perfectamente, o sea, la cuenta del teléfono te llega a veces de que dices, no mames, ¿a poco? Sí, ¿no? Entonces, y Pepe lo hacía solo, ¿no? Y lo mantuvo durante 17 años y creo que lo mantuvo dignamente, ¿no? Justo después, todos quienes sabemos la historia de Pepe decide quitarse la vida, lo que me parece algo muy congruente con su propio discurso, porque él peleaba por el derecho a decidir, bueno, pues él tenía derecho a decidir también cuando quería quitarse la vida, ¿no? Pepe se quita la vida y el Círculo Cultural Gay organiza 2 semanas más, ellos, y al segundo año me llaman específicamente Juan Carlos Bautista y Carlos Monsiváis, me citan en su casa y me dicen, esto necesita una sacudida. Yo no entendía a qué se refería. Me decía, sí, necesita una sacudida, quitarse toda esta polilla que tiene durante 17 años y cambiar de visión, presentar una nueva visión de la Semana Cultural, porque creo que lo que estamos volviéndolo es un evento como de autoconsumo.
los mismos toda la vida, los mismos participando toda la vida, la misma gente asistiendo toda la vida, los mismos debates toda la vida. Nosotros lo hemos discutido con la gente del círculo, lo hemos discutido con gente involucrada de otra manera, y pensamos que lo que necesitamos es cambiar un poco la visión de este proyecto. Creo que nosotros estamos un poco encasillados, y me pareció un ejercicio muy honesto de su parte, encasillados por una cuestión generacional, con ciertos discursos que por más que intentamos que no los acaban siempre saliendo, ¿no? Entonces, nos gusta el trabajo que tú has venido realizando. Bueno, yo venía haciendo una cosa que le llamaba Festival de Diversidad Sexual de la Ciudad de México, que lo hacía desde el 2000, que el primer año se lo dedicamos justo a José María Covarrubias, porque yo soy de la idea de que si ahora existen 20,000 de estas iniciativas, se debe al trabajo que hizo la prepa. Fue el que abrió, pues fue el que abrió a la derecha. ¿sí? Entonces, nos gusta el trabajo, y creo que tú eres la persona indicada como para darle esta refrescada. Pues yo acepto ingenuamente, pensando, acepto ingenuamente, y justo ese año el Museo del Chopo cierra por remodelación, ¿no? Justo ese año el Museo del Chopo cierra por remodelación. A mí me dicen que solo va a ser un año lo que se va a llevar la remodelación del museo. Entonces decidimos hacer la semana 19:30, justo porque iba a ser como un evento intermedio en lo que el museo abría nuevamente las puertas. Entonces decidimos hacer algo como muy pequeño, muy significativo, nada más para seguirle dando continuidad y que la gente se diera cuenta que continuaba el proyecto. Pues resulta que no, el Chopo se aventó 5 años cerrado, ¿no? Entonces, durante esos 5 años, pues, ¿qué pasó al año siguiente? Pues se tiene que hacer, o sea, lo importante de la semana es que se hace. Yo no sé si mal y bien, pero lo importante es que se hace, ¿no? Entonces, hay que hacerla, y hay que hacerla bien, ¿no? Entonces, ¿qué? Empezamos a buscar como otros aliados, nos acercamos al Centro Cultural de España, nos acercamos a la Alianza Francesa, nos acercamos al Museo de la Ciudad de México, al Teatro de la Ciudad. Obviamente con el currículum que traía la semana, con el currículum que traía el festival, se nos abrieron, lo tengo que reconocer, fácilmente las puertas, y empezamos a hacer el festival la semana, todavía en esa época le llamábamos semana, en otras sedes, en otros espacios, ¿no? Empezamos a tratar de incluir otros discursos, otras identidades, porque ya sabes que nunca falta la identidad que dice, pero a mí me estás excluyendo, a mí me estás discriminando. Yo creo además que sí era necesario darle ese giro, porque ya no era solo una semana, porque ya no era una semana, las actividades eran muchísimo más, y ya no era solo lésbico gay, también había otras identidades que estaban dentro, que participaban, que formaban parte del debate. Entonces yo creía que era como necesario abrir un poco el espectro de la semana, ¿no? Entonces, nos aventamos 5 años buscando estos espacios, abriendo el espacio en estos lugares, ¿no? Centro Cultural de España, que nos decía que nunca había tenido eventos de diversidad sexual, ni lésbico, gay, y que les parecía primero, yo creo que para todos primero fue como un arriesgue de, pues a ver, igual bueno, y además no se me hace extraño porque en ese momento, si mal no recuerdo, fue cuando entró Zapatero, y empezó a entrar esta cuestión de la aprobación en España del matrimonio igualitario. Y me recuerdo que 20 pesos en Montejo y Pacífico mientras estemos aquí. Así que ayúdenos para que nos tapemos un chingo, manas. Oye, Salvador, perdón, pero en este proceso yo recuerdo que y cuando nos enteramos, gente que nos pudimos enterar que habías tomado, y además con tu pareja, que también los dos se han chingado mucho, ¿no? Que retomaban ustedes, dijimos, puta madre, que se echó no al tigre, no a toda la pinche manada encima, pero bueno, vamos a ver el trabajo, ¿no? Y yo me acuerdo que, porque lo platicas así muy bonito y hicimos... Pero ha sido todo yo supongo que ha sido todo un desmadre, y echarte todo, la vida, ¿no? Porque así sin exagerar es echarte la vida en el proyecto. Y yo recuerdo que en esa transición, y en el reto también era jalar a la gente, y bueno, los que procurábamos ir cada año a la semana, de repente nos enteramos que hay propuestas hasta Faro de Oriente. En la madre. En la madre. Entonces, sí, pero además ir para allá, el reto también era jalar a la gente fuera del Chopo, y jalar a todos esos espacios que estuvieron buscando. Digo, lo cuentas bien padre, pero yo supongo que... No, fue difícil. Fíjate que creo que el colectivo gay sí tiene como una idea de
de aferrarse a ciertas cosas, somos mucho más tradicionalistas de lo que creemos. Entonces a mí me pasaba que sí llegaba gente y me decía, pues está bien padre, pero esto no es la Semana Cultural. ¿Por qué? Porque no es en el Chopo. Y yo les decía, pero el Chopo está cerrado. O sea, ¿cómo puedo decirte que no es en el Chopo? No porque yo no quiera, sino porque el Chopo está cerrado. Y la gente iba y te reclamaba de que no lo hacías en el Chopo, que para ellos eso no, que estaban rompiendo una tradición. Y tú decías, pues es que no la estoy rompiendo porque yo quiera, la estoy rompiendo porque no puedo. Porque la pinche UNAM me tiene cerrado el Chopo y me dijo que lo abría en un año y no lo ha abierto. ¿No? Entonces, ¿qué quieres que haga? Que sobre los escombros monte la obra, pues no puedo, ¿no? Entonces pasaban estas cosas, pero yo, y también eso lo digo a título personal, siempre fui de la idea también de, yo he trabajado mucho en la cuestión de la gestión cultural, independiente de la semana, y siempre he estado clavado con la idea de descentralizar la cultura. Creo que la cultura a veces se concentra en el centro, en los museos del centro, y creo que también hay delegaciones y banda que requiere de espacios, requiere de información, y ya si hablamos específicamente de la cultura gay, pues en Milpalta no les llega nada, te lo aseguro, en Iztapalapa no les llegaba nada, en Tláhuac no llega nada, digo, ahorita ya hay comisiones y no sé qué, pero antes no les llegaba nada. Ay, es que manita, pero chico, mira, ahí está, a Xochimilco, ay, no, cállate, me voy a apedrear. Pero nunca pasaba nada, ¿no? Entonces, un poco ya, y sí te lo digo, sí, ahí sí fue como una visión personal, sí dije, bueno, sí, está el Centro Cultural de España, qué bonito, qué chic, pero también hay que llevar las cosas para allá, ¿no? Porque también allá hay banda gay, también allá hay gente que requiere, cosas sabemos en todos lados, ¿no? Entonces yo dije, pues también se necesita llevar las cosas para allá, entonces me clavé como en la idea de llevarme cosas a los Faros de Oriente, a otros espacios donde no acontecían esto, y fíjate que fue increíble. Por un lado, primero sí fue el reto de jalar a la banda de aquí para allá, entonces fue de como llevar cosas que uno sabía que los iban a enganchar y que decías, híjole, ¿qué les llevo que realmente haga que se muevan de aquí para allá, ¿no? Y por otro lado, ¿qué hago? Pues para involucrar a la banda de allá, que aunque es gay, pero no está acostumbrada a ir a un espacio de convivencia en su propio lugar, incluso hasta por su propio closet, no era de a lo mejor yo no voy a ir porque me voy a delatar o no sé qué. Entonces fue como tratar de meter cosas que pudiéramos hacer que engancharan a la gente. Entonces tratamos de meter a artistas como muy conocidos que se comprometían, a Eli Guerra, a gente así que sabíamos que eran garantía de que te iban a hacer venir gente de aquí y iban a hacer que la gente de allá participara, y funcionó. Empezamos a enganchar gente con estos artistas, empezamos a enganchar a los mismos artistas también con este discurso, ¿no? Y empezó a funcionar muy bien, ¿no? Por ejemplo, hay algo que te quiero preguntar, ¿cómo ha sido? Ay, gracias. Que no necesito el micrófono, tengo una voz muy potente. Seguramente, hermana, para cantar ópera china, Digo, pero por ejemplo, algo que se dio mucho, por ejemplo, en la semana, que incluso abiertamente se lo dije tanto a Pepe como a Cristeto en su momento en un foro que se hizo durante la semana en el Chopo. Por ejemplo, la curaduría y la selección de obra, ¿cómo la empezaste a hacer? Bueno, de obra plástica. Ahorita, es que yo iba a llegar ahorita a esa parte. Sí, o sea, porque de repente a mí me hablas de guerra y todo eso, pues está chido, pero ¿qué onda con la plástica? Ahí te va. Es que, bueno, también me faltó, yo creo, hablar de lo que es, para quienes no sepan la semana, pues es un evento que implica, es un evento multidisciplinario, incluye todas las disciplinas artísticas. Tenemos plástica, tenemos teatro, tenemos literatura, tenemos mesas, tenemos conciertos, tenemos música, tenemos performance, tenemos muchísimas cosas que acontecen durante un periodo, que ahorita ya les voy a decir cuál, ¿no? Durante un periodo en el Museo del Chopo y ahora en estas otras series, ¿no? Entonces, una bronca que tuvimos justo cuando se cerró el Chopo es, ¿qué vamos a hacer con la plástica? Porque pues, para mí muy fácil era llegar y montar la obra donde fuera, pero no, yo creo que la Semana Cultural y la plástica de la Semana Cultural había alcanzado ya cierto nivel, había alcanzado ya, independiente de que la gente dijera que a veces la Pepa exponía solo pitos, y que yo estaba a favor de eso. Yo estaba a favor. ¿Qué crees que estaba vetada de la semana?
Pero fíjate que yo estaba a favor de eso porque creo que era un discurso político. Creo que llevar un pito a un museo sí hablaba de un discurso político. Y ahorita te voy a explicar por qué. Bueno, Era más de 100, Y era un chingo, era un chingo. Sí, no, pero era lo único que me llamó. Bueno, yo entiendo que sí, se volvió repetitivo, pero más allá, sí, la bronca es que se volvió repetitivo, pero más allá de eso, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer con la plaza? Que decía, bueno, pues podemos llegar y montarla donde sea, pero si ya había alcanzado cierto discurso, el cuerpo aludido, no sé si se acuerdan de esta gran exposición que se montó en el MUNAL. Bueno, en el libro decían que no existiría una exposición como el cuerpo aludido si no hubiera existido una semana cultural lésbica gay antes, ¿no? La era de la discrepancia, lo que se montó en el MUAC hace poco, pues también en el texto decía que no hubiera, que muchos de esos artistas se expusieron antes en una semana. Entonces decía, si ya alcanzaste ese nivel, pues no te pases como para atrás, ¿no? Entonces desde ahí para arriba. Entonces empezó a haber una bronca que era el seguro y la transportación de la obra. La gente cree que es muy fácil montar una exposición, llegar y pegar los cuadros así, A ¿no? Pepe le robaron obras en Y, el museo. pues, ¿qué pasa? Una, el tema. No faltará una pinche loca homofóbica que llegue y te madrea una obra, ¿y qué haces con ella? Dos, la transportación. No me la puedo traer en el metro. Pues, si le pasa algo, quien responde soy yo. Y luego estábamos hablando de artistas que participaban en la Semana Cultural cuya obra, digo, el año pasado que evaluamos dos Naum Becenil, cada obra valía 600,000 pesos, ¿no? Sí, sí, está Enrique Guzmán, están firmas. gente que vale muchísimo. ¿Qué haces con esa obra y cómo la transportas si tú no puedes asegurar que si le pasa algo se las pagas? No, porque hasta el día de hoy la semana se sigue haciendo sin un peso, también llegaremos a ese punto, pero hasta el día de hoy se sigue haciendo sin un peso. Entonces, ¿cómo aseguraba eso? ¿Qué hacía con la obra? Entonces decidí buscar como espacios pequeños donde pudiéramos presentar obras pequeñas para no perder la tradición de la obra, ¿no? Obras pequeñas, muestras pequeñas, individuales, y que de alguna manera fueran como alternativas. Nosotros a lo mejor producir lo que se iba a exponer, entonces buscamos las vitrinas del metro. Pues, qué mejor que las vitrinas del metro, ahí las va a ver todo el mundo, no todo el mundo las puede conocer. Entonces le hicimos una primera exposición que se llamó Transexual. Era una cosa muy chistosa, era una jotería, en realidad. No una transexualia. No era una transexual, era una jotería. Se llamaba transexualia porque lo que hacía era tomar obras clásicas, y haces bien, obras clásicas de la historia del arte y cambiarles el sexo, ¿no? Entonces, en vez de la maja desnuda estaba el majo desnudo, en vez de la señorita de Aviñón estaban los señoritos de Aviñón, y básicamente era el juego. Llegamos, las montamos, y al día siguiente me habla el director del metro y me dice que no las puedo exponer porque había pitos en la obra. Además era una cosa pop, ni siquiera era realismo, ni siquiera era fotografía, era pop, así bolitas, puntitos, colores chillantes, simulando pitos que ni siquiera eran tan grandes. Yo dije, bueno, no fue un pito, no. A lo mejor ni ese siquiera. era el problema. Pero a lo mejor a él le parecía grande, o a lo mejor ¿Cómo le no. parecían chiquitos? Digo, Dragonas hay en todo el Sí. mundo. Bueno, entonces me habla y me dice que no podíamos exponerlo porque había pitos y hombres desnudos. Entonces es cuando entiendo la importancia de mostrar pitos y de erotizar el cuerpo masculino. Entonces, pues yo obviamente me paré de chichis, le hablé, le empecé a armar de a pedo, ya sabes que las cosas no somos nada diosas, entonces le dije, y te voy a demandar ante la Comisión de Derechos Humanos, ¡ah! Entonces me dijo, no, espérate, vamos a tener una reunión mañana para ver de qué manera lo podemos arreglar. Yo dije, perfecto. Sus oficinas estaban en el Metro Salto del Agua, ¿no? Yo vivo por el Museo del Chopo, entonces tengo que transbordar el Metro Pino Suárez para llegar al Salto del Agua. Me bajo en Pino Suárez, empiezo a caminar por las vitrinas y empiezo a ver una exposición de fotografía, no pintura, no pop, fotografía de desnudo femenino, puchas y chichis expuestas en el metro. ¡Qué asco! Oye, Digo, respeto, pero en lo personal, ¿no? Entonces empiezo a ver eso, Criaturas que ajá, y voy y le digo, saco mi celular, le tomo fotografías, llego con el director del museo, le digo, oye, ¿qué pedo con esto? Me acabas de bajar unos monitos y tienes aquí chichis y puchas exhibidas. Y su respuesta fue así de inteligente y así de maravillosa. Además, como diciéndome, Salvador, qué pendejo eres, puede. Ay,
Salvador, pero son mujeres y la gente está acostumbrada a ver así a las mujeres. Tú lo que me estás presentando son hombres. Es que, como bien decía mi madre, Irmita Iztapalapa, no te metas con los valores de Occidente. El Dios que siempre